Padre, estamos tan agradecidos de que tú nos has reunido en ti a través de Cristo Jesús. Te damos tantas gracias por la obra que tú estás llevando a cabo. Señor, y aún cuando abrimos las Escrituras en esta tarde, queremos responder a ellas, Señor. Señor, sabiendo que tu Santo Espíritu nos habla, nos convence, nos redarguye, Señor, y que el mismo Espíritu Santo nos lleve a ese momento, a ese lugar de responder a ese desafío que tú tienes a través de las Escrituras. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén. Quisiera presentarles dos cuadros, dos posibles escenarios de situaciones que podamos encontrar. Uno de ellos es una persona ha sido dolida por otra persona y comienza a confrontarla. Y el primer cuadro es específicamente que la persona siendo confrontada, la que causó el dolor, comienza a razonar y comienza a dar excusas por qué hizo esto y por qué hizo lo otro. Y en realidad, pues cuando viene a ver, utilizó lo que se llama en psicología reversa. O sea, empieza a rebotar. No, si en realidad quien tenía la culpa eras tú. Eso es un posible escenario, un posible cuadro. El resultado de ese cuadro es nada. No ha habido reconciliación, no ha habido restauración y posiblemente haya hasta más alejamiento entre las personas. El segundo cuadro es la misma situación, la misma circunstancia, pero al momento de confrontar una persona a la otra, pues resulta que la otra persona se conmueve dentro de sí, responde y hay una realidad, hay un sentido de que te he dolido, perdón, un sentido de arrepentimiento. Y lo que va a ocurrir aquí es básicamente que va a haber posiblemente una reconciliación, es muy cercana a eso. Porque el mensaje caló, llegó a lo profundo del corazón. Y así mismo ocurrió con la palabra en nosotros. ¿Verdad? Me recuerda esas palabras de esa parábola del sembrador. Y cuando esa palabra cae en tierra fértil, da fruto al 100%. De lo contrario, pues esa palabra pues queda, ¿verdad? Se va al vacío y no hace su efecto. Durante los pasados meses hemos estado viajando a través del libro de Nehemías en la serie El perfil de un líder. Y hemos visto el aspecto del líder Nehemías y el quehacer de Dios con el líder Nehemías, como primero, él tuvo la carga y por causa de la carga de que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, él fue a donde el rey Artajerjes y él pidió permiso, por decir así, y él explicó, ¿verdad?, que mi corazón desfallece. Y el rey Artajerjes respondió y le dio autorización. Consideremos a un Nehemías que antes de que ocurriera eso estuvo 4 meses en oración. Consideremos también que Nehemías estuvo repartiendo y delegando responsabilidades en lo que tiene que ver con la reconstrucción del muro. Reconocemos también los enemigos que Nehemías tuvo que enfrentar, la posición de Sanbalat, de Tobías y Gesén. Aún la posición interna entre los propios, el mismo pueblo que estaba trabajando y estaba laborando. Pero vemos que el líder Nehemías estuvo firme
mostrando el carácter, mostrando la integridad, no decidiendo basado en popularidad ni basado en lo que es el carisma de la persona, sino decidiendo basado en principio. Y el líder tiene visión. Y el líder es una persona que tiene visión más allá de lo que es planificar y ejecutar y delegar cuando hay que delegar y hacer las cosas que hacen falta hacer. Tiene una visión más global del asunto. Y lo que vamos a tratar en esta tarde ya se desprende de las características de un liderazgo como de Nehemías. Y vamos a ver un énfasis aquí. Vamos a ver un énfasis desde este capítulo 8 hasta el final del libro de Nehemías. Por eso es que pudimos hacer esa pausa hace unas semanas, durante la pasada semana pausamos, porque la primera parte del libro de Nehemías trata con la reconstrucción del muro en sí. Y obviamente, aunque el libro de Nehemías tiene que ver con liderazgo y tiene que ver con la reconstrucción del muro y tiene que ver con la reedificación y tiene que ver con restauración, el tema central del libro es redención. El tema central del libro en sí es redención. Y desde luego que vamos a aprender, y hemos aprendido, espero yo, liderazgo, y hemos aprendido dependencia del Señor, y hemos aprendido cómo el pueblo tuvo que atravesar, el proceso que el pueblo de Israel tuvo que pasar hasta llegar a terminar el muro. Pero en este día y las próximas semanas, vamos a ver que Nehemías lo que hizo fue básicamente sentar las bases para lo que vamos a ver ahora. En el temor de Dios, en oración, en visión, conociendo su misión y conociendo la perspectiva del futuro del pueblo de Israel. Conociendo el plan redentor de Dios. Dijimos la primera semana cuando empezamos esta serie del perfil de un líder que a través de las escrituras vemos el plan redentor de Dios reflejado a través de las distintas circunstancias que el pueblo de Israel atravesó. Y lo vamos a ver en el día de hoy. Por eso quisiera tratar con ustedes, y el tema central de lo que queremos tratar en esta tarde es: impregna todo tu ser de la palabra de Dios. La exhortación que el Señor nos quiere traer en esta tarde es que impregna. ¿Qué significa impregnar? Quiere decir que tú tienes que estar saturado, saturada, todo tu ser de la palabra de Dios. Es menester que estemos saturados de la palabra de Dios. Y vamos a ver poco a poco, en el día de hoy, vamos a tratar el capítulo 8 del libro de Nehemías, desde el versículo 1, y vamos a concluir en el versículo 12 en el día de hoy. Y comenzamos en el versículo 8, lo que ocurre es lo siguiente, el capítulo 8, perdón, lo que ocurre es lo siguiente, que el primer versículo es como la segunda parte de una idea que comenzó en el último versículo del capítulo 7. De manera que vamos a comenzarlo efectivamente en el capítulo 7, versículo 73, en la segunda parte. Recordemos también, y esto como un punto y aparte, que la palabra de Dios fue inspirada. Dios no escribió la Biblia, pero Dios inspiró a hombres y mujeres a través de la historia, a través de los 66 libros de la Escritura. Les inspiró. Y más adelante, ¿verdad? Para cuestión de referencia, se añadieron los capítulos, los versículos, los títulos en las secciones, ¿verdad? Tomando una idea, más bien dividiendo por tema. Pero esos capítulos, esos versículos y los titulitos que vemos, no fueron inspirados, fueron traídos solamente para el beneficio nuestro, para ver en temas. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta.
Así que vamos a ver en la segunda parte del versículo 73 del capítulo 7 para comenzarlo ahí. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Vamos a ver ahí, en ese primer versículo, dice primero que nada que el pueblo estaba reunido como un solo hombre. Y notemos que en el pasaje que vamos a considerar en esta tarde se menciona la palabra pueblo 13 veces y se menciona la frase todo el pueblo unas 9 veces. ¿Por qué es así? Porque el énfasis no estaba ni en el sacerdocio, ni en el liderazgo, ni en el templo, ni siquiera en el muro. El énfasis estaba en la lectura del libro y la adoración del Señor por parte de ¿quién? Por parte del pueblo. El énfasis estaba en el pueblo delante de su Dios. Entonces, vemos que el muro había sido edificado, el muro había sido levantado y ahora era tiempo de considerar esa restauración de esa relación con Dios. Así que el principio número 1 que queremos tratar, y yo les insto en esta tarde, lamentablemente tenemos problemas técnicos con las transparencias, pero así que voy a ir un poco más lento, pero el principio número 1 que queremos tratar en esta tarde es que el Espíritu Santo hace la obra vivificadora en nuestras vidas a través de la lectura habitual y la llenura de la palabra. El Espíritu Santo hace la obra vivificadora en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que estar impregnados todo nuestro ser de la palabra de Dios. ¿Y qué relevancia tiene? Bueno, el escriba Esdras estaba leyendo el libro de la ley. Y lo estaba leyendo, no lo estaba leyendo a los sacerdotes, no lo estaba leyendo a los líderes, lo estaba leyendo a todo el pueblo. Y seguimos con el versículo 2. El versículo 2 dice así: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Notemos aquí que hay una frase que se repite 2 veces. Y esa frase, gloria al Señor, y esa frase dice, de todos los que podían entender. Y aquí estamos reenfatizando que la palabra era para todo el pueblo. La ley era para todo el pueblo, no era solamente para los sacerdotes, los levitas y los líderes, ni siquiera para el gobernador Nehemías. Era para todos ellos, incluyendo a los sacerdotes y levitas. Pero aún más, dice hombres, mujeres y niños. No se limitaba, no había límite. Y así es la palabra. La otra cosa que nos llama la atención es que ¿cuánto tiempo estuvo Esdras leyendo la palabra? Estuvo leyendo la ley. Dice desde el alba hasta el mediodía. Estamos hablando de aquí fácilmente unas 6 horas. Ustedes se imaginan, mis amados, ahora yo vengo aquí, hemos venido aquí, son las 3:30 de la tarde. Ahora amárrense, yo les voy a leer el Salmo 119 completito. Salen corriendo de aquí enseguida.
Porque la realidad es que nosotros somos incapaces de aguantar 5 minutos de lectura. Esa es la realidad. Pero el pueblo de Israel estuvo 6 horas escuchando. Y escuchando dice atentamente. Algo estaba ocurriendo aquí. Principio número 2. La palabra de Dios tiene que ser la medida en la vida cristiana de todo creyente. Tú estás impregnado, todo tu ser, de la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a ser una obra grande en tu vida, y va a ser tu medida. Va a ser tu medida para tomar decisiones. Va a ser tu medida para decir lo que tengas que decir. Va a ser tu medida a la hora. A la hora de la verdad, en tu día a día, en tu minuto a minuto. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Antías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Vemos aquí, aquí pauso, y vemos que esa idea de que un predicador tenga un púlpito que esté más alto, eso viene de aquí, del libro de Esdras. Esdras lo implementó. ¿Por qué? Uno se pueden imaginar una multitud de personas. Imagínense una multitud de personas, varias miles de personas reunidas allí, todas con un mismo sentir, en un mismo hombre. No había micrófonos, no había internet, no había comunicación en masa. Era la voz, era el uso del diafragma para los que cantamos o los que cantan. Era el uso del diafragma, era a toda voz. Como dirían mis amigos cubanos, a grito pelado. Y lo menos que podía hacer era ponerse un púlpito, ¿verdad? Como un pequeño escalón para estar un poco más alto para que las personas pudieran prestar atención y escuchar. Y dice que el pueblo estaba atento. El pueblo, había contacto visual con el pueblo. Es importante el contacto visual. Pero seguimos aquí en el versículo 6. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron y a Jehová inclinados a tierra. Estamos hablando aquí de que Esdras estaba leyendo la ley. Yo quiero que ustedes se figuren aquí. Esdras estaba leyendo la ley. El pueblo estaba atento. Esdras estaba leyendo desde un lugar alto, desde un púlpito alto. Y estaba leyendo. El pueblo estaba bien atento. Me puedo imaginar ni un alfiler, hasta el más mínimo alfiler se escuchaba del silencio rotundo que había. Porque se daban cuenta de lo sagrado que era ese momento. Estaban leyendo la ley que Jehová le había dado a Moisés. Y recordamos que en los Salmos dice que la ley de Jehová es perfecta. Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Esa parte de que convierte el alma. Pero hasta ese momento el pueblo estaba siendo confrontado con la ley, que es perfecta. Y siendo perfecto, por un Dios perfecto, tenía que mostrar reverencia. Y ante tal reverencia, el pueblo alzó sus manos como una señal de una adoración
con quebrantamiento. El pueblo gritó, amén, amén. Una declaración de sometimiento a la autoridad de la palabra. Amén, amén significa así sea. Significa que lo que tú estás leyendo ahí no es Esdras, no es la voz de Esdras, es la misma voz de Dios que está hablando. Y nosotros estamos de acuerdo con lo que está escrito en la ley. Y nosotros nos comprometemos, así sea, tal y como está escrito, así sea. ¿Cuánto podemos decir en la palabra de Dios? Así sea, amén, amén, en nuestras vidas. Por eso tenemos que estar impregnados de la palabra de Dios. Todo nuestro ser, impregnado desde la cabeza hasta los pies, totalmente. El conocimiento, la palabra de Dios es de suma importancia. Y lo próximo dice que estaban inclinados en tierra. Una señal de humillación y adoración delante de Jehová. Y esto nos lleva al principio número 3. El reconocimiento y la reverencia hacia la autoridad de la palabra de Dios ha de provocar una vida de adoración y postración delante del Señor. El reconocimiento. Yo te adoro, Señor, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Redentor. Tú eres lo más grande en mi vida. Y fuera de ti no hay nada, Señor. Y yo sé, Señor, que yo estoy falto delante de ti, pero tú eres un Dios perfecto, grande, lento para la ira y grande en misericordia. Señor, y estoy delante de ti en reconocimiento a eso. Y eso lo hacemos no solamente en los servicios, cuando nos reunimos, cuando tenemos servicios en la iglesia, el pueblo del Señor está reunido. Eso lo hacemos en nuestro diario vivir. Las decisiones, la meditación. Salmo 19 al final también dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. Así que el reconocimiento y la reverencia hacia la autoridad de la palabra del Señor va a provocar una vida de adoración y postración delante del Señor. Eso es lo que Jesús le decía a la mujer samaritana, que no es ni aquí, no es ni en Jerusalén, es en espíritu, en verdad, donde el Padre ha de buscar aquellos adoradores que el Padre busca, en espíritu y en verdad. Bendito el Señor. Seguimos con el versículo 7. Y aquí vemos una cosa muy interesante. Dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebía, Amín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabel, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y vamos a ver primero lo que vimos primero en el verso 7. Hacían entender al pueblo la ley. ¿Cuáles eran las circunstancias aquí? Las circunstancias eran que el pueblo de Israel esa generación del pueblo de Israel, salvo las personas bien mayores, pero la mayoría de las personas que estaban allí, pasaron 70 años bajo el imperio de Babilonia, cautivo. Bajo el imperio de Babilonia, donde aprendieron las costumbres de los babilónicos, aprendieron el lenguaje de los babilónicos. ¿Y qué pasaba? La ley fue escrita en hebreo. Y vamos a ponerlo en el tema nuestro aquí. Imagínense
el tema migratorio aquí en los Estados Unidos. Imagínense que nosotros, por ejemplo, yo soy primera generación inmigrante aquí. Yo nací en Puerto Rico, vine aquí joven. Mi esposa es segunda generación inmigrante. Mis hijos serían entonces tercera generación, ¿verdad? Pero mis hijos son americanos. Mi esposa, aunque ella se crió en Miami, que es la cuna del exilio cubano, mi esposa es americana, se crió en los Estados Unidos. E incluso cuando nosotros nos conocimos, ella hablaba muy poco español y yo, el inglés mío era un inglés de carretonera. Así que el Señor hizo grandes cosas. Pero el tema es la idiosincrasia. Imagínense el inmigrante, de repente, segunda, tercera, cuarta generación de inmigrantes, muchos puertorriqueños que viven en el barrio, allá en el Harlem latino, en el Bronx, ya son quinta generación. Posiblemente sus bisabuelos fueron los que vinieron de Puerto Rico. Y así muchos mexicanos también nos encontramos con esa situación. Quizás sus bisabuelos, tatarabuelos estaban cuando ciertas partes de este país era México. ¿Ve? Entonces, cuando pasa el tiempo, se olvida el lenguaje porque se adopta el lenguaje del lugar donde está. Se olvidan las costumbres, aunque los padres nuestros tratan de inculcar ese apego hacia las raíces. Siempre hay algo sufre ahí, en esa idiosincrasia. Pero de buenas a primeras, viene, por ejemplo, en el caso mío, de los puertorriqueños, hay una decisión muy grande que este país tiene que tomar, los Estados Unidos y Puerto Rico, con relación a su relación con los Estados Unidos. Y las personas que llegan aquí de 4 o 5 generaciones, pues no les importa tanto. Eso no es un tema de mucha urgencia como los que están allá en la isla. Entonces hay una desconexión. Entonces lo que tiene que haber es, alguien tiene que venir a explicarles aquí a las personas que se criaron aquí, que quizás nunca han estado en el país de origen de sus padres o de sus abuelos, tatarabuelos, explicarles, no, mira, esta es la historia de lo que ocurrió, porque hay una brecha muy grande cultural entre el país que mis antepasados dejaron y el país donde yo estoy viviendo, al cual yo llamo mi hogar. Hay una brecha muy grande. Lo podemos, aquí todos somos inmigrantes, lo podemos entender perfectamente, ¿verdad que sí? Esto era lo que el pueblo de Israel estaba pasando en ese momento. El pueblo de Israel había pasado 70 años en exilio forzado porque estaban cautivos por el imperio de los babilónicos y después del imperio de los persas, donde el lenguaje diario y cotidiano se había perdido la esencia de lo que es la cultura del judaísmo, donde se había perdido la esencia de lo que era la ley, aunque la ley es algo bueno que habíamos que respetar, pero eso era algo lejos. En la aquí y a la hora es lo que me toca. La ley de Jehová, eso es algo que yo no me puedo identificar hasta este momento. Hasta este momento donde los levitas, donde el profeta Esdras, el sacerdote Esdras está leyendo la ley y los levitas le están haciendo entender la implicación que tiene la ley de Jehová a sus vidas en su propio idioma. ¿Me doy a entender? Entonces, el principio número 4 es sumamente importante porque habla de que el entendimiento de las Escrituras es esencial para nuestro crecimiento espiritual. La ley de Jehová es perfecta. Las Escrituras son perfectas, son inerables, no tienen error. Fueron inspiradas
Pero si yo soy exiliado de esa generación o estoy ajeno al idioma en el cual fue escrito, y no solamente el idioma, a la circunstancia cultural en la cual fue escrita, yo voy a perder la esencia de lo que es la inspiración divina y más aún el efecto de esa palabra sobre mi vida. Y por eso es que es importante la enseñanza de la palabra. Es importante, es crucial que la iglesia del Señor no sea una iglesia neófita, falto de entendimiento de la Escritura. Es grave la situación y vamos a ver más adelante, los datos que les voy a dar son aún más graves. Y en Comunión de Vida queremos hacer una diferencia de una iglesia no solamente que enseña la Escritura, pero una iglesia que estudia la Escritura juntamente y que la aplica y que la puede llevar aún más allá a otras personas. Es la diferencia, porque ahí es donde está el crecimiento espiritual, porque la obra la hace el Espíritu Santo, pero el entendimiento tiene que venir, las Escrituras, tiene que haber la diligencia, la disciplina de leer las Escrituras. Por eso tenemos que estar impregnados todo nuestro ser de la palabra de Dios. En Juan capítulo 5, versículos 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es Jesús hablando. Escudriñad las Escrituras. Así que el principio número 5 dice que todos hemos sido llamados, comisionados para discipular y enseñar la palabra. Amén. Versículo 9. Y Nehemías. Aquí hubo un efecto. Y yo quiero que ustedes vean, imagínense el cuadro que les estoy pintando. Imagínense, alguien está predicando, usted no entiende el idioma, alguien le está interpretando, y le está interpretando de cierta manera que usted ahora puede entender lo que la persona que está predicando o la persona que está leyendo, usted puede entenderlo. Hay un efecto, y ese efecto no lo hace ni el predicador, no lo hace el que traduce, no lo hace nadie sino el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. El escuchar la palabra de Dios produce fe, pero el oír, entiéndase, la revelación, el entendimiento, viene por la palabra de Dios. Entonces, entendamos aquí, versículo 9, y Nehemías el gobernador. Ante todo esto, aquí tal parece que el protagonista era Esdras leyendo el libro de la ley. Pero aquí Nehemías el gobernador se está dirigiendo al pueblo, a ese pueblo que Nehemías dirigió, ese pueblo del cual Nehemías es gobernador. Ese pueblo se está dirigiendo para decirle, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Yo me puedo imaginar ese pueblo cuyo primer lenguaje no era el hebreo, ese pueblo que le estaban haciendo entender la Escritura. De momento hubo una conmoción dentro de su ser. Hubo una conmoción dentro de su ser que empezó a llorar, empezó a entristecerse. Esta ley es muy pura para la vida que yo llevo. Y eso nos pasó a nosotros. Eso te pasó a ti, me pasó a mí. Cuando un día escuchamos la palabra y un día alguien vino y nos mostró, nos abrió la palabra, las Escrituras, y nos mostró nuestra condición depravada,
nuestra condición necesitados estábamos de un Redentor, y esa obra la hizo el Espíritu Santo. Podemos ver aún el Espíritu Santo obrando aquí en medio del pueblo. De principio número 6. La palabra nos muestra la justicia de Dios y nuestra necesidad de arrepentimiento, pero a la vez nos muestra el amor y misericordia de Dios a través del cual recibimos su perdón. El pueblo fue conmovido por causa de la ley que le fue leída. El gobernador Nehemías les dijo: no os entristezcáis, día santo es, no os entristezcáis ni lloréis. Nos muestra el amor y misericordia. Versículos 10 al 12. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Qué gozo, qué júbilo el saber que ahora podemos entender esa palabra, eso que nos habían enseñado y que hasta ahora no lo entendía, que hasta ahora parecía como algo de mis antepasados, pero ahora se hace presente en mi vida. Ahora ha tocado mi corazón, ahora ha calado mi corazón, ha calado lo más profundo de mi ser, que lleva a arrepentimiento y mediante el cual ahora podemos ser reconciliados con Dios, mediante el cual ahora podemos estar en obediencia a Dios, porque sabemos lo que Él espera de nosotros, conocemos, lo hemos visto, lo hemos palpado, nuestros oídos lo han escuchado. Las Escrituras nos muestran que luego de las ofrendas de sacrificio, el pueblo comían juntos en la paz, celebrando la paz y el perdón. Lo vemos en Levítico capítulo 3, lo vemos en 2 de Samuel capítulo 6, 18, lo vemos en 2 de Crónicas capítulo 30, versículo 21. El pueblo comía juntos, celebrando esa paz y ese gozo de ser perdonado, de ser redimido. Podemos ver aquí la obra redentora, como Dios, lo que es en tipo y sombra en el Antiguo Testamento, como Dios lo hace real en nuestras vidas a través de Cristo Jesús, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que el día que nosotros escuchamos la palabra de Dios, ese día nuestro corazón fue conmovido de tal manera que algunos de nosotros lloramos en arrepentimiento por las cosas tan horribles que hicimos en nuestro pasado, pero que es saber que el perdón y la esperanza está disponible ante nosotros en Cristo Jesús por causa del sacrificio que Él hizo una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario, y que lo único que nosotros tenemos que hacer es creer que la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es suficiente para salvar toda la humanidad, pero es eficiente en nuestras vidas desde el momento en que nosotros le hemos creído. Es la misma, se cumple en Cristo Jesús. En Hebreos dice que con un solo sacrificio, en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, se hacían sacrificios una vez al año. El sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo, pero en Cristo Jesús, desde la cruz del Calvario, la palabra dice que el velo fue rasgado. El velo fue rasgado y ese acceso al lugar santísimo fue abierto. Jesús, camino, verdad, vida, y a través de podemos entonces venir a ese santo lugar y adorarle y deleitarnos en su presencia y exaltar las maravillas de Cristo Jesús, de Dios en la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Esto yo estaría
yo estaría henchido de gozo. Eso es para brincar de nuestros asientos. Eso es para que nosotros realmente nos levantemos, ¿verdad? Y así como hizo el pueblo en respuesta a las instrucciones que se le dio, que se extendieran a las demás personas. Ellos llevaron comida y llevaron grosuras para las demás personas. Y así la vida de Cristo tenemos que llevarla a las demás personas. Y esa es la comisión que el Señor nos ha dejado a nosotros en Cristo Jesús, liderado por el Espíritu Santo. Esa es la obra de Dios. No es obra mía. No es mi ministerio. No es el ministerio de nadie, es el ministerio de la reconciliación en Cristo Jesús. Es la obra de Cristo Jesús, el ministerio perfecto. Bendito el Señor. Principio número 7 y final. El gozo. Vemos que el pueblo estaba jubiloso. Primero estaba triste, pero ahora estaba en júbilo. En gozo. El gozo es una expresión de la fe en la obra que Dios hizo una vez y continúa haciendo en nuestras vidas. Tenemos que ser impregnados de la palabra de Dios. Hay una crisis hoy día que la iglesia está sufriendo. Hay una crisis que no me la he inventado yo. Yo lo único que estoy haciendo es haciendo referencia a un dato estadístico de un instituto cristiano, se llama el Instituto Barna, que es un instituto de investigación. En el año 2014, ese instituto hizo una encuesta junto con la Sociedad Bíblica Americana, preocupados por el estado de la iglesia en los Estados Unidos de América, preocupados por el estado y de la condición de cómo la iglesia considera las Escrituras. Y el estudio es mucho más complejo de lo que les voy a compartir en el día de hoy. Pero de esas personas que fueron encuestadas, el 81% de ellas demostraron tener poco conocimiento de la Biblia. De esas personas encuestadas, solamente el 43% pudieron mencionar los primeros 5 libros de la Biblia. De esas personas encuestadas, solamente el 37% tienen una Biblia y la leen al menos una vez por semana. Y de esas personas encuestadas, el 26% nunca han leído la Biblia. Yo quiero poner un desafío en cada uno de ustedes. Cuando hablamos de que tenemos que ser impregnados de las Escrituras, estamos hablando de que seamos diligentes y disciplinados en la lectura de las Escrituras, sabiendo que no vamos a entenderla de momento, pero que la palabra está ahí, el Espíritu Santo está ahí obrando. Yo quiero traer a su consideración, todos tenemos acceso al Internet. Digan, levante la mano los que tienen acceso al Internet. Levante la mano los que tienen una cuenta en Facebook. Levante la mano los que tienen un correo electrónico. Todos ustedes. Así que la propuesta que les voy a traer a su consideración es: entren en Google y busquen planes para la lectura de la Biblia en un año. Comienza, no esperes el 1 de enero. Empieza hoy. Empieza hoy. Te toma 20 minutos al día. Un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje del Nuevo Testamento, un pasaje de los Salmos y uno de Proverbios. Todos los días. Cuando se cumpla el aniversario, y si lo haces todos los días, pero, pastor, hoy no pude leer, ¿qué yo voy a hacer ahora? Perdí la cuenta. Y ahí es donde nos frustramos. No te preocupes, no cojas lucha. Agárralo, ahí donde perdiste la cuenta, síguelo. Ya, no brinques un día, síguelo. No tienes que seguir la fecha que está en el plan, síguelo.
al aniversario, vas a haber leído la Biblia completa, de tapa a tapa. Y no solamente eso, al aniversario empieza otra vez. Porque de esto uno nunca se gradúa. Vamos al colegio y nos graduamos, empezamos un día y otro, y pasan los 12 años, los muchachos ya son adultos, se han graduado. Pero de esto uno nunca se gradúa. Pero tú tienes que ser impregnado por las Escrituras. Pero te voy a decir una cosa. Tú estás impregnado todo tu ser de las Escrituras, de la lectura de las Escrituras. Yo te puedo asegurar una cosa, que el Espíritu Santo va a empezar una obra muy grande. Tú a lo mejor no entiendes lo que está diciendo. A lo mejor estás leyendo uno de esos pasajes en Levítico donde aparece el fulanito, 300 nombres, o 3 páginas de nombres y generaciones y te dan ganas de saltar. No, tú síguelo. Eso es por la disciplina. Tú síguelo y síguelo leyendo y no pares y no desfallezca en la lectura de la Escritura. Pero lo que el Espíritu Santo va a hacer una obra tan y tan grande que va a causar un hambre y sed. Lo que pasa es que tenemos que desintoxicarnos de la basura que estamos leyendo. Y yo no estoy aquí censurando que veamos un poco de televisión o que estemos en el internet un rato. No, yo no vengo aquí a censurar nada de esas cosas. Yo lo que estoy diciendo es que permite que el Espíritu Santo ponga esa pasión en ti. R.C. Sproul dijo que fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, ni porque sea aburrida, ni porque sea un fastidio, sino porque es trabajo. Yo les estoy poniendo a ustedes un reto de trabajar, porque decíamos al principio que la ley, ¿verdad? Esdras leía la ley, pero él no la leía a los sacerdotes ni levitas, él se la leía al pueblo. La palabra es para el pueblo, y el pueblo eres tú y yo, redimidos. No es para el pastor. Les voy a decir una cosa de ese Instituto Barna, que hizo ese mismo estudio. En ese mismo estudio hizo un estudio de pastores. Grave. Dice que un porcentaje bastante alto de pastores que solamente leen las Escrituras para prepararse para el sermón. Y que a los 5 años de haber sido instalados en un ministerio, ellos renuncian al ministerio porque se están quemados, agotados por escándalos sexuales, infidelidades, por 20,000 razones. Los líderes necesitamos ser refrescados de la palabra de Dios. Los líderes no estamos aquí solamente para estar predicando la palabra y leyendo solamente para predicar. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos ser desafiados. Necesitamos las oraciones de todos ustedes. Es trabajo. Nuestro problema no es falta de inteligencia o pasión. Nuestro problema es que somos perezosos. Que es una palabra muy linda, muy sofisticada para decir que somos vagos. Somos haraganes. Así que imprégnate todo tu ser de la palabra de Dios. Conclusión. La enseñanza y revelación de la palabra por el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Produce un avivamiento en nuestros afectos hacia Dios. ¿Saben qué? En nuestros afectos hacia Dios. En ese amor y esa pasión que consume hacia el Dios grande, Dios de los cielos. Que se traduce en un gozo contagioso hacia las personas que nos rodean. Vamos a ponernos de pie. Y mientras nos ponemos de pie y el equipo de alabanza viene, nos preguntamos el perfil de un líder. Sí, el perfil del líder Nehemías, a través del cual aprendimos muchas destrezas de liderazgo, ¿verdad? Pero si no hubiera sido por ese liderazgo que Dios utilizó, no se hubieran sentado las bases para que una nación completa hubiera venido en arrepentimiento delante de su Dios.
No se trata del líder. No se trata ni siquiera del muro ni del templo. ¿Saben una cosa? Podemos tener muros y podemos tener templos, pero si tenemos un pueblo, si no hay un pueblo que adore en espíritu y en verdad, inútiles. Y en esta tarde yo espero y le pido al Señor que podamos aquilatar este desafío que Dios nos está trayendo a nuestra vida. Cualquiera que fuera tu circunstancia, cualquiera que fuera tu realidad, imprégnate todo tu ser de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, delante del trono de tu gracia, te decimos amén, amén. Te decimos sí, Señor. Te pedimos que tú quites toda distracción de nuestras vidas que impida el que podamos estar delante de ti. Señor, te deseamos solo a ti. Y estamos tan agradecidos porque una vez más tú muestras tu gracia, tu misericordia y tu gran amor hacia nosotros, sabiendo que tú eres un Dios justo y fuego consumidor, pero al mismo tiempo misericordioso. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.